el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Seguimos en el magazine Guillena al día y en este caso, bueno, pues como cada lunes abordamos un apartado siempre de forma periódica hablando de familia, de pareja, de emociones, de cómo también entenderlas, interpretarlas y a lo mejor incluso aprender un poco a gestionarlas de una manera que, bueno, pues a lo mejor no estemos acostumbrados. A través de Rocío y de Miguel Ángel, desde Creada, estamos siempre abordando... bueno, afortunadamente en esta sección de salud, muchos temas relacionados con la salud precisamente de la familia. Hoy tenemos de nuevo sesión con ellos, con Rocío. Miguel Ángel, muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Nos gustaría hacer un poco de recapitulación de, bueno, pues un poco las partes en las que tenemos que ir diseccionando, porque no nos daría tiempo entonces a hacer parón en esta sección de unos 15-20 minutos que tenemos siempre, que se nos va siempre de más. Donde hablamos mucho de familia. En este caso estábamos hablando en las últimas sesiones que hemos tenido, que invito a que todas las tienen recopiladas en vuestro podcast. Sí, en el podcast de Creada. Ahora nos deciden qué plataformas estáis, que creo que estáis en todas. En todas. Spotify, ebooks y Miguel Ángel se sabe mejor. En Apple, bueno, en Google está en prácticamente todas y en ebooks también, efectivamente. Bueno, pues ahí es importante porque quizás vienen desgranadas todas las partes en las que nosotros pues ahora un poco recapitulamos, pero si alguien se ha perdido o quiere volverlo a escuchar, ahí lo tiene, ¿no? Efectivamente, ahí están todas recopiladas y además por temas y demás y por fecha y se pueden seleccionar y volverlas a escuchar si son necesarias. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Del temazo de la culpa. Ese temazo que tanto lastra y que tanto ancla en el sufrimiento y que es muy necesario que entendamos qué es, de dónde viene. Ya sabes que quienes nos vienen escuchando saben que nos gusta ir hacia atrás para entender por qué a día de hoy está tan presente, para entendernos, y desde la autocomprensión va a ser más fácil poder modificar aquello que nos daña. Bueno, pues un temazo, la culpa. ¿Cómo se puede determinar? ¿Se define la culpa? Bueno, ahí hay quien dice que es una emoción y hay quien dice que no es una emoción. ¿Ah, no? No, hay quien defiende que no lo es. La cuestión no es tanto para nosotros si es o no una emoción, que nosotros sí la vivimos como tal y la entendemos así. Pero bueno, al margen de qué es o qué deja de ser, es ¿para qué? ¿Qué viene a decirnos la culpa? Al final se trata de que entendamos que es para después poder escucharla. Y esto es algo que no hacemos porque es tan desagradable sentirla que hay una lucha interna por dejar de sentirla. Pero tanto luchemos contra ella, más fuerte se hace. Pero esto es igual que con cualquier otra emoción desagradable o con cualquier pensamiento. Aquello que no queremos pensar, que no queremos que se nos venga a la mente, que no queremos sentir, si luchamos contra eso le estamos dando más fuerza y más poder. Pero claro, en la población adulta actual es muy analfabeta emocionalmente y hay mucha desconexión. Entonces, como voy a seguir haciendo para desde el hacer y el tener no sentir y no conectar? Pero claro, cuando hacemos eso, lo que terminamos siendo es una población zombie, personas, bueno, pues muertos vivientes, ¿no? Que sobrevivimos en lugar de podernos ir. Ayer precisamente me estoy acordando de una cliente que decía, pero ¿se puede tener una vida plena? ¿Pero realmente se puede tener una vida de satisfacción? Y es como, wow, qué lejos estamos. Preferimos creernos que más vale malo conocido que bueno por conocer, por aquello de temer el cambio, de no arriesgar. Y no queremos arriesgar porque no queremos sentir. Porque sentir... O tenemos miedo a equivocarnos también, ¿no? Sí, claro. El miedo a equivocarnos y el miedo a que no nos quieran. Y eso es una de las cosas que hablamos de la culpa. Pero antes de eso, vámonos a entender de dónde viene la culpa. ¿Hay personas que se sienten siempre más culpables que otros?
Sin duda. Sí, lo trabajamos como una emoción. Evidentemente, la forma en que cada uno tiene la posibilidad o la capacidad de sentirla es diferente. A mí me gustaba lo que nos decía una compañera, que decía que la culpa en verdad es un invento, ¿no? Y me gustó ese punto de vista. No digo que tenga que ser el correcto, pero sí me gustó verlo desde ahí, en cuanto a que gracias a la culpa se pueden manipular a las personas, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues podemos sondear un poco de dónde nos viene, ¿no? Es verdad que muchas veces a nivel educativo, como madres y como padres, nosotros venimos precisamente de un modelo en el que se ha utilizado la culpa como instrumentación para podernos manipular y para poder, pues eso, conseguir que nos comportemos o de una determinada manera o simplemente, pues tengamos una forma de movernos en la vida más o menos adaptada. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí, que la culpa puede ser un invento, una herramienta que haga que la gente, pues nos comportemos de una determinada manera, tanto a nivel institucional como a nivel educativo como en cualquier otro ámbito. Y es verdad que, desgraciadamente, la escuela todavía sigue impregnada de esta herramienta que puede hacer el que, pues desde pequeñitos hagamos o dejemos de hacer en función de cómo lo manejemos. Lo importante es entender en casos concretos, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues hemos vivido, los gobernantes utilizan muchísimo la culpa precisamente para enfrentar a los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Lo vimos con el tema del COVID, el confinamiento. Se nos hacía, ¿no? Claro, a través del miedo y de la culpa se nos hace responsable a los ciudadanos, pues tú porque no te la has puesto la mascarilla, tú porque sí, y desde ahí se mantiene la mirada hacia adentro de la culpa o hacia afuera, donde te culpo a ti y no puedo tener la perspectiva global. Entonces, la culpa es una gran herramienta que nace del miedo. O a los niños, que no me das un beso, pues entonces me voy a poner triste, voy a creer que no me quieres, te hago sentir culpable para conseguir lo que quiero. Pues desde ahí algo chiquitito, algo grande, donde se manipula a la población y se confronta a la población a través del miedo y la culpa. Importante tenerlo claro para ver que esto no es algo para señalar a los demás, sino para hacer autoexamen, para hacer autoevaluación. Mira, yo tengo ahora mismo un sentimiento de culpa. Claro, pero ahí vamos a dar la salida sana a la culpa. Pero sí, antes es importante, has preguntado si hay personas que se sienten más culpables que otras. Claro, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con el carácter y tiene que ver también con el sexo que ocupamos. No es lo mismo la carga culpógena que carga una mujer en nuestra sociedad patriarcal y machista que la que carga un hombre. De hecho, las mujeres, yo siempre digo que al nacer un hijo o una hija, pareciera que nos dan la cestita del bebé y la cestita o la mochila de la culpa. Y a partir de ahí se juzga muchísimo a las mujeres. Una buena mujer, venimos en la historia señalando que es aquella que es madre, como si la que no fuera madre tuviera menos categoría o menos valor de mujer. Pero una madre va a ser buena madre en la medida en la que sea abnegada, sacrificada, en la que lo dé todo y renuncie a sí misma por sus hijos, y cuanto más se olvide de ella parece que más. Y en la medida en la que no respondemos a esos cánones, viene la culpa, porque la sociedad nos señala. Uh-huh. Y hay mucho juicio. En la medida en la que hay muchos dedos señalando, la culpa va a ser más grande. Por eso el sexo femenino tiene una carga de culpa mucho mayor que el masculino, porque en esta sociedad quien ha señalado ha sido más el sector masculino que el femenino, y desde ahí todas nos señalamos. Y al final caemos todos en la trampa de una institución muy culpógena. Y no podemos renegar de la historia a la que venimos. Una historia con mucha tradición judeocristiana, donde por mi culpa, por mi gran culpa. Las instituciones, sean de un tipo o de otra, han hecho mucho uso de la culpa, y no se trata de que la religión sea buena o mala. No. Estamos haciendo una crítica sobre el daño que un hecho concreto puede causar en las personas, porque desde ahí no nos vamos a sentir libres. La culpa es como una cárcel mental en la que nos quedamos atrapadas y es un anclaje al sufrimiento y no nos permite avanzar porque no nos hace libres. Yo creo que además el principal motivo de eso tiene que ver con que la culpa no permite
no tiene margen de acción. Es decir, cuando a alguien determinamos que es culpable de algo es porque previamente lo hemos juzgado y a partir de ahí lo único que queda es pasar una pena, ¿no? No hay opción a resarcirse, sino que desde la culpa la única opción que queda es cumplir la pena. Yo me quedo ahora mismo con eso porque todo el rato me estaba señalando a mí, ¿no? La culpa que se interioriza, de sentirte culpable. Pero sí es cierto que también culpas a otra persona. Yo es que normalmente suelo culparme. Entonces, es como que te puede... Pensaba todo el rato de qué manera es esa, al final, la culpa como una especie de autocastigo que te haces para que requieras a lo mejor el perdón de no sé quién. De hecho, así como claro, estamos grabando, nadie lo está viendo, pero el gesto que has hecho, que es señalar con un dedo, yo siempre se lo digo además especialmente a los niños, ¿no? Cada vez que señalamos a alguien con un dedo hay otros 3 dedos que te apuntan a ti. Y entonces nos olvidamos de que cuando juzgamos o culpamos a alguien hay algo de nosotros que le estamos lanzando. Entonces, por eso se lo decimos a los niños. Lo que tú quieres lanzarle al otro, tienes 3 dedos, es decir, te lo debes de mirar previamente 3 veces a ti misma o a ti mismo antes de lanzárselo al otro. Pero en el fondo es como estaba diciendo Rocío, ¿no? Nos viene por la tradición judeocristiana, pero también es una manera de sentirnos liberados nosotros, en la medida que otros, y ahí hay algo que en parte es un poco infantil, porque entendiendo como infantil, algo en lo que nos estamos quitando la responsabilidad. En la medida en la que le lanzamos al otro la culpa, al otro ya no le permitimos resarcirse de ahí, sino que directamente es culpable, por lo tanto no se hace responsable, pero lo más importante, nosotros mismos nos liberamos de cualquier tipo de responsabilidad. Pero cuando tú te sientes culpable... A ti mismo. Claro, cuando tú te culpas a ti mismo, ahí... donde sobre todo la mujer, ¿no? Que se siente siempre mal porque, bueno, en este sentido lo veo yo, porque pues no eres la madre perfecta o no has llegado al trabajo, siempre como que te requieren mucho, ¿no? El 100% en el trabajo, como madre, como mujer, como padre también se exige, ¿no? Pero no igual, tanto. No es igual. No, de hecho, a mí me encantan esas viñetas que hay. Lo que pasa es que no me las sé bien de memoria, pero es una viñeta en la que se ve a un hombre, además son viñetas dibujadas, un hombre atendiendo y bañando a sus peques y yendo al súper con el carrito y el peque dentro, y la imagen de qué buen padre, qué gran padre, y a la madre yendo con el carrito de la misma manera, pero claro, se le ve desbordada y esta madre no puede con todo. Hay que ver esta madre que no se organiza bien. Entonces siempre hay un juicio muy grande hacia nosotras que no se pone en ellos, y también lo hacemos nosotras hacia nosotras mismas y contra nosotras, que es la peor parte. Entonces por eso es muy importante cuando la sentimos hacia adentro que podamos diferenciar qué culpa estamos sintiendo. Nosotros distinguimos 3 tipos de culpas que las metemos en 2 grupos. Vale. Entonces está el grupo de la culpa sana y la culpa enferma. La culpa sana es la que llamamos la culpa con mayúscula, que es aquella gracias a la que al sentirla vamos a tomar conciencia de algo que hemos hecho y ha perjudicado a otra persona o a algún espacio, pero por acción o por omisión hemos dañado. Gracias a que sentimos la culpa podemos escucharla y ver para qué nos está queriendo decir. Oye, pues si yo le grito a mi hijo, esa culpa que voy a sentir después está cumpliendo una función de reparación, porque me está recordando que eso va contra mis valores, que eso no lo quiero hacer, que le ha dañado, y gracias a sentir la culpa puedo ir después a reparar, en un doble sentido, no solo las disculpas a él, sino además el compromiso conmigo misma de qué hacer para que la próxima vez no grite o tarde más tiempo en gritar para cuidarme. Entonces esa culpa cumple una función, que eso que hay y cada vez se está escuchando más de no sintamos culpa. No, cuidado, porque entonces vamos a ir dañando y no vamos a reparar, no vamos a hacernos responsables del daño que hemos provocado. Uh-huh. Lo que pasa es que esta culpa suele salir la que menos, y las que más son las culpas enfermas. Sí, esa primera culpa, como hemos dicho con mayúsculas, es lo que equivaldría en cierto modo a la responsabilidad al fin y al cabo. Es decir, es la que tiene que ver con que nos hemos desviado de nuestra esencia, de nuestro ser, de lo que verdaderamente somos y de nuestros valores y nuestros principios. Sin embargo, en la parte enferma está esa parte de sacar el látigo, es decir, es una culpa que decimos que no es sana porque no construye. Lo único que hace es, bueno, pues anclarnos en el victimismo, en que, como decíamos antes, no hay capacidad de actuar, sino simplemente de sufrir.
Y recordamos, bueno, que el sufrimiento no es lo mismo que el dolor. El dolor es inherente a la vida, pero el sufrimiento es un acto más bien mental. Es un acto que tiene que ver con quedarnos ahí agarrados y no poder salir de ahí. Por eso hablábamos antes de que la única opción ante este tipo de culpa más insana es la de, bueno, penar y cumplir precisamente con una condena que nada construye. Claro que cuando se siente esta culpa, que es la culpa del victimismo, que es una de las dos culpas enfermas, cumple otra función, que es la de conseguir el favor del entorno. Ponnos un ejemplo de ese tipo de culpa, por fin. Si yo me siento culpable, o sea, es cuando me he separado o nos hemos separado mi pareja y yo me siento víctima de la situación y me siento culpable desde es que claro, si yo hubiera hecho tal con él, pues entonces no nos hubiéramos separado, es que si yo hubiera estado más atenta, es que si yo hubiera estado más cariñosa, ahí hay una culpa de que si yo hubiera hecho pues 10 cosas diferentes, pues hoy día no nos hubiéramos separado. Claro, vale, pero a día de hoy, ¿qué haces? A día de hoy te estás regodeando en aquello que tú crees que hiciste mal, porque así te coloca en un lugar de víctima donde logras el favor de tu entorno y donde no te haces responsable, no tomas partido, no puedo hacer otra cosa que quedarme de luto, llorando. Entonces, esa es la culpa de las más frecuentes y que optamos desde un lugar muy inocente, muchas veces, pero cumpliendo una función manipuladora. Porque así yo no tengo que hacerme responsable, una actitud muy infantil. En la medida en la que yo siento toda esta culpa hacia atrás, no me hago responsable a día de hoy. En el tema de las separaciones, por ejemplo, tenemos hijos a cargo. Cuando hablamos de separaciones nosotros siempre son con hijos a cargo. En la medida en la que yo me quedo en la culpa, es que claro, es que yo allí la cagué, es que aquello lo hice fatal, estoy en el lamento de pobrecita de mí ahora, lo que estoy viviendo porque claro, qué mal lo hice entonces, no estoy mirando a mis hijos, no me estoy haciendo cargo de ellos, estoy en mi herida infantil. Y ahí claro, que los demás me vean y gracias a sentirme así, los demás me van a ver y me van a dar las caricias que necesito, pero desde un lugar de niña y niño interior, no desde un lugar adulto. Entonces esa culpa hay que cuidar porque cumple otra función, que la de conseguir el favor del entorno, pero desde un lugar donde no construye y al contrario, porque me está anclando. Yo la veo como el ancla de un barco que se queda ahí. El barco tiene un océano inmenso de posibilidades, pero te quedas ahí con el ancla, no vas hacia ningún sitio. Y lo peor que puede pasar es que se haga un torbellino y te vayas para abajo y te hundas. Entonces ahí toca pedir ayuda si no somos capaces de salir por nosotros mismos. Y después está la otra culpa enferma, la culpa que llamamos con minúscula, que es aquella que sentimos cuando hacemos aquello que queremos, pero que nuestro entorno no aprueba. Es aquella culpa que también sale con mucha frecuencia, que es la que siento porque haciendo lo que yo realmente quiero y lo que yo deseo me siento culpable porque va en contra, o yo creo que va en contra, de lo que los demás esperan de mí. Esas son las creencias limitantes que ya tuvisteis hablando en otro capítulo. Sí, y además también lo llamamos muchas veces como uno de estos engaños que nos creemos que es amor, pero no es amor, que en realidad lo que estamos buscando es la aprobación externa. Es decir, no está partiendo de nuestra autoestima, no está partiendo de nuestro amor propio y ni siquiera está partiendo de una búsqueda de que el otro me quiera, sino simplemente de que los demás me aprueben, efectivamente, Mónica. Y tirando de un ejemplo, me he lanzado a la piscina. Mira, ánimo. Tirando de un ejemplo, confiando en que mi padre no me escuche. Pero mira, tirando de un ejemplo práctico, ¿no? Con el tema de las separaciones. Cuando yo fui, además que me ha venido la imagen, cuando yo me senté y le dije a mis padres que me separaba y era un hecho, yo recuerdo esa mirada de mi padre. Ya había habido una primera conversación donde se evidenciaba que en algún momento esto iba a llegar, pero en aquella conversación donde yo me expresé tal y como me sentía, yo vi que mi padre no aprobaba aquello. Y yo vi que a mi padre no solo no le gustaba, sino que no se lo esperaba de su hija. O sea, aquello de no me lo esperaba de ti. Nunca me lo dijo, jamás, con palabras, pero su energía y su mirada, ¿no? lenguaje no verbal me dijo mucho de aquello. Yo en ese momento me sentí culpable, pues reconozco que hubo una parte que sí. Pero gracias a que
bueno, había fortalecido mucho mi autoestima y bueno, sabía mucho de todo esto, pude identificar que esa culpa era con minúscula, que era mi niña interior, que es lo que pasa siempre. Cuando es la culpa con minúscula, es nuestra niña o niño interior, que en otro día podemos hablar de este concepto. Uh-huh. Y era esa culpa diciendo, papi, quiéreme. Papi, quiero que me aprueben, necesito tu aprobación, necesito tu mirada. Eso era la culpa. Yo que supe identificar que era, seguí mi camino, mi proceso de separación del padre de mis hijos, al margen de esa culpa. Entonces esa parte de esa frase que dicen tanto, hazlo con miedo, pero hazlo. Sí, pues la culpa es igual, hazlo con culpa, pero hazlo. Ahora bien, párate y pregúntate qué viene a decirte la culpa, porque si es culpa con minúscula, toca revisar la autoestima y toca automaternarte, que hablamos que es esto en el programa de la niña interior en breve. Vale. Mira si es una culpa con mayúscula. ¿Tú has hecho algo? ¿Tú has hecho algo que conviene reparar? No, en verdad no has hecho nada. Entonces está siendo culpa enferma. ¿Qué culpa enferma? Claro, pero muchas veces tenemos tan interiorizado, ya que nos ha sacado el tema de la separación, o por ejemplo de un castigo o pegarle a un niño. Hay algunos como que se identifican rápido. Hay otros en los que no, que tú puedes decir, bueno, es que pues no sé, dejar un trabajo, ¿no? Que no me por desvincularme un poco a lo que puede ser de lo que es la familia. Igual que me voy a separar, ahí parece que por esa creencia de, como has dicho antes, ortodoxa de nuestra sociedad, estás haciendo algo malo. Claro. Igual que dejar un trabajo que tienes unas garantías de estabilidad económica, de proyección y demás, pero que a ti no te llena por dentro, también te sientes culpable. Entonces parece que estás también haciendo algo malo. Claro. Muchas veces cuesta trabajo identificar esa culpa, si es mayúscula, si es minúscula, ¿no? Sí, efectivamente cuesta trabajo, pero en eso está precisamente el autoconocimiento, el trabajo personal en ese sentido. Claro, hemos estado exponiendo, ¿no?, los tipos de culpa. Ojalá todo fuera tan fácil de categorizar, ¿no? Pero yo creo que es importante también, ¿no?, que transmitamos que para todo esto hay un remedio, que es más fácil decirlo y hablar de ello que llevarlo a la práctica, evidentemente, pero que lo hay. Y consiste básicamente en eso que hemos hablado de esa culpa con mayúsculas, que no es otra cosa que la responsabilidad. En la medida en la que no estamos esperando la aprobación externa, en la medida en la que no nos quedamos en ese niño o esa niña interior y no nos quedamos en esa inacción, en únicamente cumplir con la condena que tenemos, sino que apostamos directamente por una opción que es, bueno, ¿vale?, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo en esto? Si ha sido bien por algo que he hecho o, como hemos dicho también, por omisión, es decir, por algo que no he llevado a cabo. Uh-huh. A partir de ahí tenemos la oportunidad de convertir un momento duro, difícil, dramático o doloroso en una oportunidad de aprendizaje, que es al fin y al cabo para lo que estamos aquí. Entonces, siempre que tengamos la capacidad de cambiar esa culpa por la responsabilidad, ese, digamos, es el bálsamo, esa sería la solución, entre comillas, a esto. No, en ocasiones, claro, ocurren circunstancias en las que la reparación pues probablemente no exista, sino que simplemente, bueno, pues lo hemos hecho algo o hemos dejado de hacer algo que efectivamente ha producido un daño. Pero en la medida en la que tengamos el reconocimiento y la capacidad para responder responsablemente de ello, evidentemente a partir de ahí se puede construir. Lo que queremos, lo que no queremos, ya ahí entraríamos en otro ámbito diferente y nuevamente nos meteríamos otra vez en el tema del juicio. Pero verdaderamente cabe una posibilidad que tiene que ver con esa responsabilidad, con hacernos cargo y con actuar desde el punto de vista del adulto que somos. La responsabilidad, que es la respuesta que lleva a la acción. Cuando yo me quedo en la culpa víctima, ¿vale?, donde gracias al victimismo consigo el favor de los demás, ahí no hay capacidad de acción. Cuando en la culpa con minúscula me quedo haciendo aquello que yo no quiero y no deseo desde mis entrañas por los demás, me estoy quedando atrapada y tampoco me muevo a la acción. Solo desde la responsabilidad podemos salir de la culpa, y para eso es lo que tú has dicho, Mónica, el autoconocimiento es importantísimo para parar y reflexionar acerca de si esto es realmente mío sentido o es mío mental, que es el discurso social, familiar, del entorno que he hecho mío, y realmente qué quiero.
Yo ahora mismo estaba pensando que quizás como nos pueda costar identificarlo porque somos analfabetos emocionales, como habéis dicho al principio, quédate un ratito ahí, ¿no? Claro. Quédate un ratito ahí a ver si sigues quedándote a gusto, ¿no? O necesitas salir, ¿no? Supongo que cuando ya llevas un tiempo en el mismo sitio, en esa culpa, o no me muevo porque si no me siento culpable, o sigo siendo esa víctima, ¿no? Pero yo aquí ya en este victimismo como que veo que no me sumo, que no estoy siendo yo. Ya llevas un rato ahí, habrá que hacer algo, ¿no? Claro. Puede ser un poco el detonante para modificar esa culpa y Muy actuar. importante dejarnos sentir lo que sentimos en cada momento. Desde ahí podremos escucharnos. Si lo único que queremos es hacer, ahí nos vamos a perder. Es que no nos gusta sentirnos mal. Claro, pero es que toca porque en la vida no todo es alegría ni es fiesta. En la vida también es dolor. Y oye, es un fastidio porque es muy desagradable sentirlo. Pero es que la vida es también eso. En la medida en la que lo evitemos, es tan absurdo como pretender evitar la alegría. O sea, a todo el mundo le parece que es tonto evitar un momento de alegría, un momento de risa, y es como, anda, aprovecha ahora. Pues esto es lo mismo, aprovecha, porque en la medida en la que luches y trates de no sentirlo, eso va a seguir en tu fondo. Otra cosa es que vivas en la superficie y hagas como si nada, y lo escondas todo debajo de la alfombra. Pero debajo de la alfombra, ¿hasta cuándo? Porque va a haber un momento en que esa alfombra ya patines y salga todo de una forma desproporcionada, y ahí tenemos muchas dificultades en nuestra sociedad, que cada vez la salud mental está más en quiebra y hay más circunstancias difíciles. Entonces, o paramos y escuchamos, o va a haber un momento en el que la vida nos obliga a parar. Y sin olvidar que, al fin y al cabo, esos momentos desagradables es en los que más aprendemos y en los que más crecemos. En los lugares agradables, en donde está la alegría, el bienestar y demás. O donde lo tapamos. Se está bien, es verdad, es muy agradable estar ahí, pero verdaderamente no hay crecimiento ni hay aprendizaje. Nos guste más o nos guste menos, la realidad es que donde más aprendemos, por algún sistema que no alcanzamos a entender, la vida nos da esos momentos precisamente porque es de ahí de donde más aprendizajes podemos nutrirnos, ¿no? Mira, ahora mismo estaba pensando en ese momento en el que te sientes víctima. ¿Por qué me está pasando a mí ahora, no? Pues mira, ahí siempre ¿por qué? o cambia la pregunta. En vez de por qué, ¿para qué me está ocurriendo esto? En el por qué difícilmente vamos a encontrar respuesta. En el para qué, eso nos va a llevar a la responsabilidad y a la acción. Bueno, ¿se ha abordado la culpa? ¿Hay algo más? Yo creo que podemos dejarlo por aquí. Bueno, pues sin duda todo esto al final radica de qué manera nos hemos criado. Por eso durante todo el verano hemos hablado muchísimo de cómo podemos educar a los niños. Precisamente habéis hablado de la niña, el niño interior, porque es como nos han educado a nosotros y a lo mejor podemos reeducarnos o mirarnos y comprendernos. Así que pienso que puede ser un buen tema para empezar el próximo día, que yo creo que ya será, pues, de cara a las Navidades, nos podemos regalar ese detalle, ¿no? De acuerdo, tomamos nota. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.